Continuamos con este evangelio, este maravilloso evangelio, recién comenzando. Lucas había declarado en su introducción, que para escribir este evangelio, él había investigado todas las cosas desde su origen y que las escribió por orden. Por eso él empezó la narración del evangelio muy atrás. Lo que vimos el domingo pasado, con un anciano llamado Zacarías, un sacerdote, a quien Dios envió al ángel Gabriel para anunciarle el nacimiento del precursor del Mesías, de Juan el Bautista, conforme a la profecía de Malaquías, la última profecía de la Escritura. Después de esa profecía hubieron 400 años donde Dios no se manifestó al pueblo de Israel. 400 años de silencio. Y en esa profecía de Malaquías leemos en el último capítulo, en el capítulo 4, en los versículos 5 o 6, leemos: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Elías. Y ahora, 400 años después de haberse manifestado esa profecía, el ángel se le presentó a Zacarías en el templo y le anunció que su mujer, siendo anciana y estéril, iba a concebir un hijo varón al que llamarían Juan. Él iba a ser el encargado de allanar el camino al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Él señalaría con su dedo al Señor cuando venía caminando y le diría: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma profecía de Malaquías había otro anuncio mucho más importante. En el versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Anunciaba el nacimiento del sol de justicia, el Mesías, que traería salvación a su pueblo. Y semejante anuncio tan importante no fue el único. En realidad, en el Antiguo Testamento abundan anuncios, profecías sobre la venida de este Mesías. El primero de todos esos anuncios está al comienzo mismo de la historia, cuando el hombre, Adán, cayó en pecado por la influencia de la serpiente. En Génesis 3:15, mirá que atrás, leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El primer anuncio sobre el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías, será de simiente de mujer. Y él dice que le aplastará la cabeza al diablo. Como dice Juan en su carta, él viene a deshacer las obras del diablo. Este Mesías sería el profeta que anunció Moisés. Dios le dijo a Moisés, en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Las profecías
sobre el Señor Jesús, sobre el Mesías, sobre su venida, son, como te decía, muchas y extremadamente específicas. El Salmo 2, por ejemplo, habla de que sería el Hijo de Dios, que sería engendrado por Dios y que vendría a gobernar. Así dice el Salmo 2, versículo 7 en adelante. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Las profecías también anunciaban que nacería, mejor dicho, de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También Isaías habla que su reino será eterno y también dice que este Mesías sería Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También anuncia, como leíamos recién, que vendría de la rama de David, de la ascendencia de David. Se predijo incluso dónde nacería. En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén, de Judea. Belén Efrata. Y bueno, escogí estas, pero hay muchísimas otras profecías, y como te decía, tremendamente específicas. Daniel, por ejemplo, predice incluso el tiempo en que el Mesías vendría. El hecho es que ahora el ángel había sido enviado a un anciano, sacerdote, para anunciarle que sería el padre del predecesor del Mesías, del precursor. Y 6 meses después de ese anuncio, el mismo ángel se presentó a una niña, a una muchachita, muy humilde, que vivía en un pueblo muy humilde, para anunciarle nada menos que ella sería la madre de Jesús, la madre del Mesías, que el sol de justicia sería dado a luz por ella. Leemos entonces Lucas 1:26
al 33. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios envió a su principal mensajero, a Gabriel. La Escritura menciona por nombre solo a 2 ángeles, que son los principales, y Gabriel era uno de ellos. Este ángel fue enviado para anunciar el nacimiento de la persona más importante de la humanidad, el hombre más grande que pisara jamás la tierra. El Verbo se haría hombre, Dios se humanaría. Esta verdad escapa a nuestro entendimiento. La aceptamos, pero escapa a nuestro entendimiento. Como todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el Evangelio es mucho más grande que lo que nosotros podemos nunca pensar, entender. Para eso está la fe. Nosotros a veces creemos que la doctrina de la elección es complicada, pero no es nada al lado de la doctrina de la encarnación, por ejemplo. Dios, el Dios eterno, el Dios creador, se encarna en una persona, en un hombre, en un bebé. Por eso, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de cosas que exceden el razonamiento humano. Pero excede el razonamiento humano hasta en los pequeños detalles. Isaías había dicho mejor dicho Dios, por medio del profeta Isaías, había dicho: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Todo lo que tiene que ver entonces con el Señor Jesús, con su venida, con su ministerio, con su obra, excede nuestro entendimiento. Y como te decía, hasta en los pequeños detalles. O fíjate que dentro de lo sobrenatural y extraordinario del anunciamiento de Juan el Bautista, encontramos que hay cierta lógica, porque, se presentó el ángel no a cualquier hombre, sino a un sacerdote que estaba ejerciendo justamente, estaba realizando el sacrificio. Era el momento más importante de su vida. Y se le presentó no en cualquier lugar, sino en el templo. Entonces podemos entender que Dios haya enviado ese ángel
a ese hombre que de hecho dice que era justo delante de sus ojos, que su mujer también era justa delante de sus ojos, su mujer también descendía de familia sacerdotal. Entonces podemos encontrar alguna coherencia en esto, en la elección de este matrimonio. Pero para anunciar el nacimiento de la persona más importante de la historia, aquella persona que dividiría la historia en dos, antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Dividiría el mundo en dos. Bueno, leemos que el ángel fue enviado 6 meses después de haberle anunciado a Zacarías. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En la lógica humana, pensaríamos que la persona más importante de la historia debería nacer en la ciudad más importante de ese momento histórico. Pensaríamos que Roma sería ese lugar. Pero claro, Roma era una ciudad pagana. El Mesías tendría que venir de los judíos, entonces la ciudad más adecuada, a nuestro entender, ¿cuál sería? Jerusalén, claro, estaba el templo, ahí se hacían los sacrificios, vivían los principales sacerdotes, la ciudad santa, tanta historia. Sin embargo, no fue Jerusalén la ciudad a la que el ángel fue enviado para anunciar el nacimiento de la persona más importante de la historia. Sino, dice, que fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una ciudad de Galilea, no de Judea. Galilea era llamada Galilea de los gentiles, por su proximidad a las regiones gentiles. Es una región que está al norte de Palestina, estaba al norte de Palestina. A una ciudad llamada Nazaret. Y leemos ciudad y decimos, bueno, era una ciudad. Tenemos esta idea moderna de ciudad, pero olvídate de esa idea que vos tenés de ciudad. Porque se trataba de un caserío, unas pequeñas casas. Nazaret no tenía más de unos pocos centenares de habitantes. Era una ciudad que estaba lejos de todo poblado importante, un caserío que no estaba en el recorrido de ninguna ruta. Y era tan desconocida Nazaret que no figura ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento. No se lo menciona ni una vez a Nazaret. O sea que si hay un lugar impensado, sería Nazaret. Nazaret estaba, para que te hagas una idea, si tenés más o menos el mapa de Palestina de ese tiempo en tu cabeza, a unos 150 kilómetros de Jerusalén hacia el norte y a unos 35 kilómetros del mar Mediterráneo, o sea que estaba bastante al norte. Estaba a la ladera de una región montañosa, era bastante fértil. Unas pocas casas. Ese es el lugar donde el Señor envió a su ángel para anunciar el nacimiento del Mesías. Y si bien es impensada este caserío, para el nacimiento, para elegir a la persona de la cual nacería el Mesías,
también esperaríamos que fuese alguien especial. Podría ser alguna princesa, por ejemplo, alguien importante. Sin embargo, dice que este ángel fue enviado, dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Estos son los datos que tenemos. Entendemos que ella era una virgen. ¿Qué quiere decir virgen? Que no tuvo nunca relaciones sexuales. Era una virgen que estaba desposada con un varón llamado José. Estaban desposados. ¿Qué quiere decir que estaban desposados? Significa que estaban en el período llamado los esponsales. ¿Sabés lo que son los esponsales? Bueno, esto quiere decir que José y María, un tiempo antes, ese periodo duraba un año, más o menos, el periodo de los esponsales. José y María habían celebrado una ceremonia delante de testigos, muy solemne, donde se habían tomado el uno al otro como esposos. Ellos se habían comprometido el uno con el otro como esposos. Esa unión era indisoluble. Solo la muerte o el divorcio podía separarla. Vos sabés que el divorcio es prácticamente imposible solo por causa de fornicación. Ellos, entonces, cuando una pareja celebraba los esponsales, eran considerados ya esposo y esposa. Solo la muerte podía separarlos. Y si el marido moría en ese tiempo, la mujer era considerada viuda. El hecho es que durante ese tiempo no vivían juntos ni tenían relaciones sexuales. Ella se mantenía pura para su marido, para su esposo, se preparaba para la gran ceremonia que se celebraría al final de los esponsales, mientras que el marido se dedicaba a construir el lugar donde ellos vivirían. Pasado ese periodo, entonces sí se celebraban las bodas. Una fiesta tremenda, nosotros tenemos referencias en la Escritura, por ejemplo, la boda de Caná, en la parábola de las vírgenes, fiestas que duraban por lo general 7 días y donde se consumaba finalmente ese matrimonio. Y ahí sí, a partir de ese momento, los esposos vivían juntos. María estaba entonces en ese periodo de los esponsales. Estaba desposada con un varón llamado José. Sabemos que José, lo leemos en Mateo, que José era carpintero, un humilde carpintero. Sin embargo, como dice acá, él pertenecía a la casa de David, era descendiente directo, venía de la familia de David, el principal rey de Israel. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vemos la genealogía del Señor Jesús y acá se habla claramente que José es descendiente de David. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Continúa la genealogía y en el versículo 16 dice:
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. José era descendiente de David por la rama de Salomón. Entonces este humilde carpintero tenía la sangre de David, lo que significa que aunque él no era el padre natural de Jesús, era el padre adoptivo, de todas maneras Jesús legalmente era de la familia de David por su padre adoptivo. Lucas después nos va a explicar que María también era de la rama de la familia de David. Eso es lo que se nos explica de María, que era virgen, que estaba desposada con José y que su nombre, era María. No se nos dice nada de su conducta, de su carácter, y esto es muy destacable porque de Zacarías y de Elizabeth se nos aclara que ellos eran justos delante de Dios. De María no se nos dice nada. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es muy llamativo y hasta es casi entrañable el trato que tiene el ángel hacia María. Este ángel estaba representando a Dios. Entonces tenemos que ver que en el trato del ángel tenemos que ver el amor de Dios. Y vamos a ver que trata de evitarle todo sobresalto inútil y trata de que ella, en lo posible, se sintiera cómoda en medio de semejante aparición. Pero fíjate que dice que entrando el ángel donde ella estaba, a Zacarías se le apareció de golpe. Se le apareció ahí al costado del altar de oro. De un momento a otro estaba el ángel. Pero dice acá que él entró a la casa. María, claro, estaba en su casa, sola evidentemente, y podemos pensar que estaba haciendo las actividades de una chica de su edad. No sé si lo dije, pero entendemos que tenía 12, 13 años María en ese entonces. Era el tiempo donde se daba a las mujeres como esposas. Casi una niña, haciendo las cosas tal vez las tareas domésticas. Y el ángel no apareció de golpe, sino que entró por la puerta. Para evitar, como dije recién, cualquier sobresalto inútil, para añadir todavía más tensión a la situación. No, entonces entró por la puerta y el saludo que le hizo era un saludo muy familiar, muy coloquial. Acá leemos que el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Que era el saludo del momento, es como si dijera: te saludo. Pero hoy, y tal como lo dice, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos, traduce hola. Un saludo común, nada solemne. Y le dijo: el Señor está contigo. Según la Reina Valera, le dice: salve muy favorecida. Otras traducciones, en vez de muy favorecida, traducen: llena eres de gracia. ¿Escucharon eso alguna vez? No es que esté mal. En realidad, que sea muy favorecida o que esté llena de gracia, en realidad es lo mismo. La gracia es un favor de Dios. Las dos cosas son inmerecidas. Entonces, si entendemos que cuando dice llena eres de gracia, o llena de gracia,
está diciendo que está hablando de gracia recibida, gracia no merecida, entonces está bien. El problema es que cuando se interpreta algo que la Escritura no dice o que va en contra de la enseñanza de la Escritura. Porque cuando cuando se tradujo en la historia, ya estoy hablando muchos años atrás, cuando se tradujo la Biblia al latín, se tradujo como gracia plena, y de allí la Iglesia Católica apoyó la doctrina de que María tenía gracia como para dar a los demás, que tenía gracia plena, toda gracia. Cuando la Escritura dice claramente que solo Dios es dador de gracia. En Romanos 3, 23 y 24 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron. Todos, incluso María, todos. Incluso Zacarías, incluso Elizabeth, incluso Juan el Bautista, todos pecaron. Vos también, ¿sabías? Todos. ¿Y qué pasa? Dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie puede dar gracia. Solamente Dios otorga gracia. Por eso hay una distancia atroz entre la María que presenta la Iglesia Católica a la María bíblica. Acá vemos a una chica, a una jovencita, humilde, que está recibiendo algo que definitivamente no esperaba, está completamente sorprendida. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Esto es muy revelador sobre María. Porque dice que, bueno, pese a que el ángel trató de que no sobresaltarla más de lo necesario, bueno, ella se turbó igual. Dice, cuando lo vio, se turbó, pero fíjate por qué se turbó. Claro, se habrá turbado por la presencia del ángel. ¿Quién no? Un ángel tremendo, resplandeciente, santo, poderoso. Pero dice que se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Él le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bueno, la Reina Valera también dice, bendita tú entre las mujeres. Esa frase final no figura en la mayoría de los manuscritos, en la mayoría de las traducciones, de las versiones que nosotros tenemos no figura, pero no contradice el contexto, podemos aceptarlo. Entonces ella se sobresalta por esa salutación. ¿Qué me está diciendo este ángel? Está diciendo. ¿Por qué voy a ser yo muy favorecida? ¿Por qué el Señor va a estar conmigo? Dice que se sobresaltó, se turbó por esa palabra. Pensaba qué salutación sería esa. Ella estaba turbada por lo que el ángel estaba diciendo. Claramente ella no entendía que ella no merecía eso que el ángel estaba diciendo. Y si ella no merecía lo que el ángel le estaba diciendo era porque tenía conciencia de su pecado, que no merecía la gracia de Dios, que no merecía el favor de Dios. Se turbó y pensaba, ¿qué salutación es esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas.
Claramente estaba asustada. Si él le dice no temas, porque ella estaba asustada. ¿Y por qué estaba asustada? Dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Quiere decir que María se asustó porque pensó que este ángel santo venía a causa de sus pensamientos, de sus acciones. Si el ángel le dijo, no te asustes porque hallaste gracia delante de Dios, quiere decir que ella esperaba otra cosa. El ángel le está diciendo, María, no vine a traer juicio. No vine por causa de algo que vos hayas pensado, por algo que vos hayas hecho, por algo que vos hayas dicho. No. Vine porque has hallado gracia. No te preocupes, no te preocupes. Has hallado gracia delante de Dios. Y entonces el ángel pasa a contarle a María el motivo de su venida. Y lo que le va a decir ahora son palabras tan tremendas que jamás mujer alguna había escuchado ni va a escuchar. O mejor dicho, se le va a decir a ella. Palabras o frases de tanto significado, de tanta trascendencia, dichas una detrás de otra, como añadiendo peso y peso sobre María. Si el saludo la había turbado, imaginemos lo que significó para ella, el impacto que pudo haber hecho sobre ella, las palabras que le diría después el ángel. Y ahora le dice el ángel, no tengas miedo, María, vine de parte de Dios, has hallado gracia de parte de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y María solamente conocía una sola manera de concebir hijos, y era teniendo relaciones con un hombre, cosa que ella nunca había hecho. Lo que el ángel estaba diciendo era algo que excede toda lógica. Ella era virgen, y el ángel está diciendo que siendo virgen iba a estar embarazada. Virgen embarazada es una contradicción. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, un varón, y llamarás su nombre Jesús. Es extremadamente llamativo cuando vos comparás esta frase, este anuncio del ángel, con la profecía de Isaías, es prácticamente igual. Entonces dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La profecía de Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará la señal. Fíjate, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La misma construcción. Cuando cuando el profeta dice, llamarás su nombre Emmanuel, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso era precisamente lo que el ángel estaba anunciando, que Dios iba a venir a morar entre los hombres, Dios con nosotros. Ese niño era Emmanuel. El ángel estaba hablando del misterio de la encarnación, perdón, de la profecía. Ahora, este ángel le dice a María que esa profecía se cumplía en ella, pero que debía ponerle a Emmanuel como nombre Jesús. Jesús, en hebreo Yeshua, significa Dios salva.
Y aunque Lucas no lo explica, sí Mateo da la explicación. En Mateo vemos que el ángel se presentó también al marido de María, a José. Y en el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo, el ángel le está diciendo que María iba a dar a luz un hijo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús explicaba la misión que él vino a cumplir. Jesús. Él es el Salvador. Como diría Pedro, años después, en el libro de los Hechos, lo leemos, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el Salvador, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego de ese anuncio le va a describir a su hijo. Dice, este niño que vas a engendrar en tu vientre, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces le dice, será grande. Y esa palabra, grande, trata de encerrar justamente la grandeza del Señor. Las palabras no alcanzan para describir esa grandeza. Sinónimos de grande es extraordinario, espléndido, magnífico, noble, insigne, poderoso, eminente. Todas estas palabras son un mero intento de describir la condición de ese niño que iba a nacer. Su grandeza excede todos los límites y es grande en sí mismo. Es grande por lo que Él es. Cuando Isaías tuvo la visión de uno sentado en el trono, en el capítulo 6, leemos en el versículo 3, y él y el uno al otro, los ángeles, los querubines, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová, no, los serafines, perdón, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan revela en el capítulo 12, versículo 41, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ese que estaba sentado en el trono, que vio Isaías, es Cristo. Ese que estaba sentado en el trono era aquel que iba a nacer del vientre de María. Esto es inexplicable, excede todo entendimiento. El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Entendés eso? No lo podés entender. Que ese embrión que iba a estar pronto en María iba a habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, este ser que iba a engendrar María era grande por lo que era, por lo que es, pero también iba a ser grande por lo que venía a ser. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Este niño iba a ser grande de una manera en que no podemos comprenderlo, por lo que es y por lo que hizo, o por lo que iba a ser en ese entonces.
Este niño iba a ser tan grande que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. La misma naturaleza de Dios. Era el Dios encarnado. Y María estaba recibiendo todas estas verdades. Iban a ser un hijo que sería grande, que sería llamado Hijo del Altísimo. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este niño entonces era aquel que anunciaban las Escrituras. El heredero de David, el que iba a ocupar su trono. El Mesías. Todas estas cosas escuchaba María, esa muchachita de 12, 13 años, 14 a lo sumo, siendo virgen. Esa promesa que Dios le había hecho a David, allá en el libro de Samuel, segunda de Samuel, vamos a leerlo, segunda de Samuel 7, 11 al 13. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El Salmo 132, 11 dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y ahora María estaba recibiendo de parte del ángel que ese niño que le estaba anunciando sería el que se sentaría en el trono de David. El Mesías que todos estaban esperando. El Mesías que sería llamado Hijo del Altísimo. Y dice que se sentaría en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Qué significa para siempre? Y el ángel le dice, y su reino no tendrá fin. Claro que esto excedía por completo el entendimiento de María. Siendo virgen, iba a concebir un niño, ese niño que debía llamarlo Jesús, iba a ser grande, llamado Hijo del Altísimo, sería el Mesías anunciado, el descendiente de David que se sentaría en el trono, pero su reino no era un reino como el que ellos pensaban, porque habla de que su reino no tendría fin, no tendrá fin. ¿Cómo es posible esto? Claro que María estaría pensando en términos políticos, en términos terrenales, pero lo que le estaba hablando el ángel era que el reino de este niño que iba a ser engendrado en ella no era de este mundo, como el Señor mismo dijo. Su reino no era de este mundo, no es de este mundo. Y ese reino iba a estar en los corazones de todos aquellos escogidos por Dios que creían en Él. Y ese reino sería establecido definitivamente una vez que este niño hubiera crecido y hubiera muerto en una cruz, tomando el lugar de los pecadores. Y ese niño hubiera resucitado y ascendido de los cielos para reinar con poder sobre todo principado, poder y señorío, esperando hasta que todos sus enemigos caigan bajo sus pies. Y recién ese niño también volvería ya como juez a juzgar al mundo y a llevar a los suyos a los cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad. Allí el reino estaría establecido para siempre, definitivamente. Todas estas cosas no podía entenderlas María. Una niña de 12, 13 años, virgen,
desposada con un humilde carpintero en un pueblito olvidado, desconocido por la mayoría. ¿Por qué la eligió a María? No sabemos, no hay respuesta. Claramente no era por sus méritos, no era porque era diferente al resto. El Señor es soberano y hace todo conforme a sus propósitos. Él sabe por qué. Como Él sabe por qué te eligió a vos y a mí, entre el resto de los hombres y mujeres, para darnos salvación. Dios es soberano. El ángel le anuncia entonces a María el nacimiento de ese niño. ¿Cómo iba a ser ese nacimiento y cuál sería la reacción, la respuesta de María? Vamos a verlo el próximo domingo. ¿Ven? Muy bien. Ustedes, si tienen preguntas o comentarios, por favor, vamos a tratar de responder.